Mauricio Ventanas es un cuentista por definición, poeta por necesidad, músico de corazón, ingeniero porque si no, no sostiene su reproducción y arbolista por desesperación. Escribe un libro de cuentos en base a una taxonomía oculta. Tiene un diseño subterráneo enganchado a un conjunto importante de seres vivos que son los únicos animales que sienten dolor, los vertebrados. Mauricio es un escritor bastante peculiar. Hace mucho tiempo que no publica. En 1997, hace ya 20 años, publicó un libro de cuentos que se llama Las muertes normales. Y después, 3 años después, en el 2000, publicó Del delirio, las botellas y las flores, 2 libros de cuentos que a mí personalmente me gustan mucho. Tienen algunas reincidencias sobre cierto costumbrismo del relato de acá, pero ya presentan cosas que a mí me parecen que son las más interesantes de Mauricio. Es un escritor que además está educado en ciencias, él es ingeniero, y siempre encuentra una forma de meter esa parte de su preparación en sus relatos. Y en el último libro, Ideología de los vertebrados, creo que es donde mejor lo hace. Hace 17 años que no publica y me parece que es un motivo de celebración tener un libro nuevo de Mauricio. Bueno, yo soy efectivamente Guido Mauricio. Esos son mis 2 nombres oficiales. Y por las vueltas que da la vida, pues Guido fue el nombre que se me quedó en la universidad. Antes de la universidad me decían Guido Mauricio, o Guidito, o Mauricio, o Mauricito, depende de cuánto me quisieran. Los primos casi todos me dicen Guido Mauricio, para distinguirme de mi papá, que es Don Guido. Y a raíz de eso se empezó a dar como una especie de bifurcación en la vida. El bohemio, para no complicarle la reputación a Don Guido, era Mauricio, y Guido se dedicó, digamos, a los oficios más convencionales. Entonces Guido siéndose ingeniero, el ingeniero terminó adquiriendo una propiedad que la convertimos en reserva natural. Entonces de ahí salí arbolista también, me encanta, yo amo los árboles, yo soy de esa gente que va y abraza un árbol y le cuenta a los chiquitos. Lo que no sé es reconocer árboles. Ingeniero mecánico nunca pude aprender a decir este árbol es tal cosa, este es tal otra. Hay como 3 o 4 árboles que reconozco. ¿Qué más era? Mauricio Ventanas. Yo empecé como cancionero, como cantautor, pero hacía unas canciones horribles. Y sí resulta que tenía buena voz y me iba a cantar en bares, cantaba un poco canciones mías, de otra gente, y cuando yo ya quise como tomarme un poco en serio lo de las letras, entonces me metí a poesía y empecé a escribir poemas también terribles. Los poemas míos son una gracia. Yo realmente quería ser poeta, pero no pude. Yo creo que uno tiene que respetar su talento. Y en ese proceso de aprender a escribir poesía me di cuenta de que tenía mejores características como cuentista. Y de veras me empezaron a salir cuentos y cuentos. Y mucho de lo que aprendí cantando y tratando de hacer poemas, pues terminó desembocando en cuentista. Retorno a mis cabales y me entero de que hace un minuto he escrito una estupidez del tamaño de Siberia. Ruedo fuera de la cama y corro en pelotas hasta el estudio, donde otra conciencia automática pregunta quedamente si me estará mirando la esposa del vecino a través de su ventana, la calle y mi ventana, mientras la computadora anuncia pirurrín, ya jalaste la cadena del Senricif y un remolino de 30.000 bits por segundo ha convertido a tu personaje en efluvio ciberespacial. Mamaria nació como poema. Lo escribí como poema en estado de poeta, durante un viaje con poetas, por cierto, que hicimos a la zona norte de San Carlos. Me desperté seguro muy inspirado de andar con tantos poetas y me salió un poema, lo escribí en verso incluso, y ante el taller literario con el que estaba trabajando lo presenté así. Y les gustó. Digamos que es tal vez el único poema que más o menos han respetado, pero nunca iba a publicar un libro de poesía, no tengo material para eso, entonces pues se coló, lo intervenimos, lo convertimos en prosa poética, y de prosa poética a cuento ya no faltaba mucho, él tiene mucha narrativa, entonces quedó ahí.
Efectivamente, y también pasa lo contrario, mucho cuento que yo escribo con la intención de ser cuento, inevitablemente se le cuela la poesía, por la influencia que yo tengo de parte de los poetas costarricenses, de la gente con la que yo más o menos he tratado de aprender a escribir, son mayoritariamente poetas, y entonces el gusto por el ritmo o la métrica o ciertos truquitos que se usan para que el poema tenga fluidez, de pronto se sienten en los cuentos también. La ideología de los vertebrados es la colección de cuentos firmada por Mauricio Ventanas. Abre su narrativa con un latinazo: primum vivere deinde filosofare. Primero comer y después filosofar. También se asimila al refrán: primero la obligación y después la devoción. Con ella, ilustra y proyecta su primer cuento en el que recuenta una leyenda mítica, fábula antigua del monoteísmo bíblico: Caín contra Abel, el bien contra el mal. La interpretación que más me llegó fue primero comer y luego filosofar, o primero sobrevivir y luego filosofar. Tiene mucho que ver con el tema de la crisis existencial o sí, la crisis existencial, que es una especie de enfermedad que se ha puesto de moda a partir de que del momento en que muchos seres humanos ya podían sobrevivir, ya sobrevivir no era una preocupación, ya había comida todos los días en la mesa, sueldo a fin de mes, tiempo libre. ¿Y ahora qué hago? La gente empezó a disponer más de tiempo para pensar. Resuelto ese tema, y se enfrentó a los cuestionamientos sobre el sentido de la vida. El primer cuento trata como de regresarnos, como darnos, como dicen en Costa Rica, un ubicatex. Es decir, mira, volvé a tus raíces. O sea, lo primero que has tenido que hacer toda tu vida es relacionarte físicamente con el mundo, sobrevivir, comer, hacer cosas, actuar. Y eso como que siembra un poquito la semillita de las cosas que yo voy a ir explotando luego a través de los demás cuentos. Encuentros muy frontales con la existencia humana, no tanto de que estoy pensando qué será la cosmología del universo, sino, bueno, qué le está pasando a mi cuerpo, qué le está pasando a los animales, qué le está pasando al mundo con el que me relaciono físicamente. El teatro en la UCR, de Patricia Fumero. Un análisis del desarrollo del teatro universitario de la UCR desde su creación en los 40 hasta el presente. Se transita por sus diferentes fases como fuerza dinamizadora cultural y, sobre todo, en su aporte al campo teatral. Los cuentos parecen obtener sus títulos de categorías científicas salidas de las clasificaciones taxonómicas: caracolarios, crustáceos, vertebralia, ganadería y porcicultura. Son cuentos todos comprometidos con esa situación trágica del dolor común a mamíferos vertebrados. El autor nos deja venir, nos suelta una suerte de onirismo cotidiano, no como escape fácil, sino como hilo de lo habitual extraordinario, emergente e integrado a una escritura transparente y ágil. Nos conduce a lo largo de categorías y clasificaciones propias del extenso árbol genético de la vida. Ideología de los vertebrados es un libro muy difícil de ubicar porque tiene muchos aspectos, muchos matices, muchas influencias, muchos temas. En términos de temáticos nada más, el libro va desde una recomposición del Génesis en la Biblia hasta escenarios post-apocalípticos entre la ciencia ficción y el terror incluso, yo diría. En medio de esto tenés personajes que hablan en costarricense en el Génesis. Tenés científicos que hablan en un lenguaje muy cotidiano, muy directo para hablar de sus teorías, de sus emociones, pero también de ciertas conspiraciones relacionadas con la ciencia, con la historia. Y todo esto mezclado además con un enorme sentido del humor, que yo creo que es el aspecto más interesante de Mauricio.
A veces pasa que uno tiene una visión desde el principio de lo que va a hacer y ya eso está más o menos esquematizado. Y a veces no, a veces más bien lo que uno va escribiendo se lo va llevando en banda, o lo va arreando a uno como escritor. Y eso es lo que pasa mucho con los cuentos y creo que también con la poesía. Uno tiene un día una idea y esa idea conduce a otra idea y esa idea conduce a otra y fue un proceso evolutivo. De pronto me di cuenta de que estaba ante una colección llena de animales, ¿verdad? Aparecen por todas partes en los cuentos. E incluso en algunos cuentos que no necesariamente tenía que haber animales, ya fueron y se colaron animales ahí porque ya habían ellos mismos empezado a crear esa metáfora, ¿verdad? De que en la vida del ser humano había seres vivos de muchos tipos por todas partes y eso al cobrar unidad de pronto parecía una ideología de verdad. Las ideas empezaron a tener cierta congruencia y esa misma congruencia lo empuja a uno a seguir escribiendo sobre esa línea. Pero gracias a su tremenda desorientación profesional, disponía de miles de millones de horas para atisbar el cielo nocturno, mientras lamentaba sus decepciones amorosas y esperaba las mareas de los caracoles. Su dominio de los cuerpos celestiales llegó a ser tan profundo que podía calcular mentalmente el tamaño, la distancia y la trayectoria de cualquier cosa luminosa que se le señalara al azar cualquier noche de la vida. Es inevitable, uno descarga su propia vida en las cosas que escribe, directa o indirectamente. Incluso yo me menciono a mí mismo como Guido en uno de los cuentos. Guido era una especie de mecenas o de alguien que le ayudaba a un par de personajes que no tenían dinero para comprar un carro, entonces Guido les ayudaba de vez en cuando. Todas esas conexiones, a veces queriendo y sin querer, y a veces evidentemente, y a veces un poquito en secreto, yo revelo cosas ahí que tal vez nadie sabe que realmente sí son parte de mi vida, y no me voy a poner a contarlo tampoco, es como parte de mi juego. Es inevitable, sucede. Me recuerda a Gustavo Cerati, por cierto, cuando yo me empecé a ser fan de Soda Stereo en tiempo de la universidad, y un amigo mío que también es ingeniero mecánico me dijo, este tipo debe ser ingeniero mecánico. Ve las palabras que usa, la fricción, el desgaste. Nos encantaba encontrarnos esas palabras en las letras de Soda Stereo y me quedó la afición por eso. Soy muy aficionado a leer también libros de ciencia ficción y ciencia real, digamos, libros de difusión científica, como Carl Sagan, que incluso lo cito en algunos cuentos. Y es una influencia que yo valoro muchísimo porque de alguna manera me distingue, ¿verdad? No son todos los cuentistas que se ponen a escribir cuentos de la vida, pero la vida está salpicada de contribuciones de científicos o de difusores científicos. La luz del poste no me deja ver bien el cielo, pero siento que me alumbran varias estrellas. 2, 3, 4 fotones. ¿Seré yo también el polvo estelar indeseado de algún poeta gigante que me mira resignado a escorar desnudo entre Júpiter y el Sol? ¿Qué es lo que hace diferente un cuento de una anécdota? Para mí esa es la pregunta central desde el punto de vista del relato literario. ¿Qué es lo que hace diferente una anécdota de un cuento? Muchas veces la gente que se acerca con la esperanza de que uno se haga eco de cosas que ha vivido, lo que le relata a uno es ante todo una anécdota. ¿Qué es una anécdota? Un suceso que puede ser interesante, divertido, pintoresco, insólito, lo que sea, pero que no tiene consecuencias profundas para la vida de la persona y si transponemos eso al plano literario, para la vida del personaje. La diferencia esencial entre una anécdota y un cuento es que aun cuando en ambos casos se trata de relatar básica y fundamentalmente una sola acción, esa acción tiene, en el caso del cuento, un impacto profundo, transformador en la vida del personaje, de modo tal que
el personaje está en una situación cuando inicia el relato y en otra cualitativamente distinta cuando este relato termina. En el caso de las anécdotas, esto no ocurre. La persona va caminando por la calle, se resbala en una cáscara de banano, da un traspié, cae al suelo, la gente se ríe, se levanta y sigue su camino. Nada ocurrió en términos cualitativos en la vida de la persona. El catálogo de la UNED, que he seguido con bastante atención desde hace muchos años, me parece especialmente destacable por el hecho de que ha dado voz a muchas voces nuevas. Y esto tiene particular relevancia porque si bien es cierto que el cuento no es un género muy exigente y que no es exclusivamente cultivado por los narradores debutantes, es verdad que la mayoría de los narradores iniciamos nuestros andares en estos caminos con la narrativa breve, con el cuento y el relato. Campeón, eres muy lento para mí. Deberías saber que te veo en cámara lenta, dijo la mosca al sorprendido abuelito que no creía que ésta pudiera hablar. ¿Cómo es eso que me ves en cámara lenta? ¿Alguna vez escuchaste de Einstein? Sí, ese señor de cabello blanco. Existe lo que él llamó la relatividad y se refiere a que hay distintos tipos de tiempos y espacios en nuestro universo. Nosotras las moscas vivimos por muy pocos días. Cuando veo tu mano criminal tratando de acabar con mi vida, la veo venir en cámara lenta. Nuestra mente es veloz. Me llamo Verónica, con K, por cierto. ¿Verónica? No, guapetón. Verónica con K. La aguja, de Raúl Morales. El poeta ha ido saliendo hacia el centro de sí mismo para traer sus contemplaciones de cuando el espíritu pone el mundo externo y exterior a escala de su hacia adentro y él para sí en escala de sí mismo. Ventanas dota sus ficciones de personalidad y las conecta con el caudal técnico y científico de los sistemas tecnológicos, de la ingeniería, de la filosofía y hasta de la mitología. Se trata de ahondar en los terrores del autor, en sus experiencias, en su visión. No es el primero que escribe una obra encuadrada en saberes positivos o en exponer una mirada pesimista sobre el mundo, pero es una narrativa honesta en la que reconocemos su presencia, su personalidad y la incorporación de sus vivencias, de sus pensamientos complejos e íntimos. Parte del asunto para mí en Mauricio es que es capaz de darle vuelta a esos discursos literarios, científicos, míticos, en fin, y encontrarle un lado más amable, también más cómico y sobre todo más entretenido para el lector. La ventaja de los cuentos y los poemas es que van saliendo poquito a poco, van saliendo de uno en uno, y el libro no se sabe cuándo lo va a terminar uno, en qué momento va a decir ya tengo una unidad temática, una serie de trabajos que podrían tener un poquito de conjunto como para convertirlos en un libro. Ese proceso es de más largo plazo y mientras tanto, ¿qué hace uno con el material? Uno recurre a las revistas o a concursos incluso, algunos cuentos ganaron concursos. Y así fue como se fueron diseminando poquito a poco, sin tener en ese momento una idea muy clara de qué era el libro que iba a surgir. Después de un tiempo me fui dando cuenta de que todos giraban en torno a un tema existencial, muy humano, pero muy permeado por el resto de los animales, digamos. Y así fue como se fue convirtiendo en libro. Pero lo primero que sucede es lo que mencionan ustedes. El material, de pronto alguien se interesa, alguien lo vio y dijo, me lo voy a llevar para tal revista o para tal publicación. Las palabras eran como magia en tabletas. Ella dejaba al instante cualquier cosa que estuviera haciendo. Fuera una canción, un diseño, alguna carta anónima para el presidente. Una línea más en su lista de razones para desintoxicarse de mí. Llegaba corriendo a la casa, se abrazaba a su biblioteca, buscaba la palabra de ese día, contenía su leve guiño de felicidad angustiada cómplice, guardaba el libro y me daba un beso.
Al final de cuentas es un autor que te deja haciéndote preguntas sobre cuál es el lugar tuyo en medio de esas ficciones, en medio de todos esos relatos históricos, por ejemplo. El mismo título, Ideología de los vertebrados, suena como un libro de ciencias, no es teoría de los vertebrados, es ideología, son discursos que se crean sobre una realidad específica, en este caso sobre ciertos tipos de animales, incluyendo los humanos, que aparecen en el libro, y cuyas historias se van complejizando emotiva, científica, conspiratoriamente, hasta llegar a un punto extremo de terror y humor, que yo personalmente no recuerdo mucho en la literatura costarricense. Desde el realismo, Carlos Salazar Herrera se acercaba mucho a estas emociones extremas, pero mezclando todos estos elementos, creo que Mauricio Ventanas es bastante novedoso en ese sentido. Una noche estrellada a más no poder, acicateado por su inesperada bonanza financiera, decidió escribir el libro. Pese a su incipiente fama, topó con grandes dificultades para publicarlo, debido a que, en su cándida condición de fracasado pescador asprillano, no lograba nunca contener el impulso de confesar ante editores y catedráticos que seguía sin entender lo que significa la palabra cosmos. Anduvo de título en título ese cuento, al final se quedó como terminal y es el eje central de la historia es reconocer que tenemos una condición terminal. Eso es el trauma terrible que lo motiva a él a entrar en todas sus peripecias. Y en medio de su condición terminal, él busca razones para creer que su condición realmente no es terminal. Y entonces lo que hago es como una serie de regresiones a momentos en su vida donde él jura que hubiera muerto, pero no se murió. Y surge la historia esta de las bifurcaciones en la historia, en la que el universo constantemente se bifurca entre los eventos en los cuales se acabó una vida y los eventos en los cuales esa vida continuó. Y si eso sucede indefinidamente, pues uno puede llegar a creer que tal vez no se muera nunca. Es la teoría que propone él. No sé si será tan original, no he visto muchas menciones a eso en la literatura, pero se trata de eso. Entonces, tal vez el cuento no se trata tanto de ser inmortales o ser indestructibles, sino de creer que lo somos. Y eso es lo que nos conecta con el tema de la ideología de los vertebrados. El vertebrado o el animal, el ser autoconsciente, ante todo quiere convencerse de que está vivo y de que va a seguir vivo, por lo menos hasta donde le alcance su conciencia. Y el ser humano, al tener una autoconciencia tan enorme que se extiende por muchos más años de lo que normalmente se extiende la vida de un ser humano, necesita proyectar su existencia más allá, para estar más o menos tranquilo. De eso más o menos se trata. Cuentos cortos, otros largos y poemas componen la taxonomía de la ideología de los vertebrados. En este panorama de naturalismo reconvocado, de condensación de atmósferas oníricas, toman su lugar narrativo el incesto, la masturbación, la alienación cibernética, la dominación inmaterial y abstracta de la técnica. No falta alguna que otra proyección hacia un mundo feliz totalitario de felicidad química.